Bueno, empezamos. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Hemos hecho aquí como un muro para que veáis lo aplicados y aplicadas que somos. Porque esto lo hemos leído, más otras tantas cosas que hemos escuchado en podcast, en YouTube. Bueno, venimos con la cabeza calentica, ¿eh? Así que nada, vamos a empezar. Iniciamos la sesión de febrero en el aula de formación y debate feminista y lo hacemos como estamos haciendo en todas las sesiones, recordando que este supone el 20 curso ininterrumpido de este aula y en esta sede de la universidad. Así que por eso le hemos denominado a este curso 2025-26 Aula Feminista de la Memoria a la Acción. Y como siempre nos presentamos diciendo que este, ya sabéis, es un espacio horizontal donde pensar juntas. En esta sesión seguiremos reflexionando sobre la inteligencia artificial en una segunda parte de lo que titulamos Máquinas que aprenden, sesgos que matan. Y como me imagino que todos vosotros, o bien presencialmente o online, escuchasteis la charla, la sesión pasada, pues no tengo que deciros que fue una magnífica sesión, una primera parte de este tema, a cargo de nuestra compañera y aularia, Coba Peremach, y que nosotros en equipo intentaremos añadir datos, reflexiones sobre este tema. Pues aquí estamos Joan Pons, Reme Cortés y yo misma, Josefina Carreño, que llevamos varios meses leyendo, pensando y debatiendo con gran interés en una ebullición intelectual de la que no hemos podido despojarnos en todo este tiempo, tras haber aceptado el reto en el que nos pusieron de desarrollar esta sesión. La razón principal, que no somos expertos, que somos, eso sí, inquietos y que nos ha supuesto un reto para adentrarnos en algo que realmente hemos pasado por diferentes fases que ya iremos explicando, ¿no? Así que proclives a hacernos preguntas y obviamente en este aula obligados a mirar el tema con gafas violetas. Intentaremos contagiaros tanto de las certezas como de las dudas, que son muchas, sobre la inteligencia artificial y así posibilitar lo que consideramos imprescindible en este aula, que es no solamente la parte inicial de exposición, sino el debate tras la presentación. Así que vamos a pasar ya a presentarnos. Joan Pons, varón, nacido en 1954, vive en Mutxamel, Alicante, ha sido profesor de matemáticas en diferentes institutos durante más de 30 años. Jubilado desde hace algo más de un lustro, vive en pareja con la que tiene una hija. Valenciano hablante de cuna, habla diferentes idiomas. Entre sus hobbies más reconocidos, la montaña, el ajedrez y la lectura. Que yo sepa, Sándor Márey, El último encuentro, es su penúltimo libro. Practica la natación consiguiendo retos de los que se siente muy, pero que muy orgulloso. Reme Cortés Vélez, mujer, nacida en 1962, vive en Alicante. Ha sido maestra en educación infantil y primaria como especialista de inglés. Jubilada desde el año 2022, madre de 2 hijas, a día de hoy sigue compartiendo hogar con su compañero e hija menor. Castellano hablante nativa, usando una locución muy inglesa, lengua que ella se domina con bastante fluidez. Habla diferentes lenguas y con el aprendizaje del italiano sigue aumentando su lista. Sus hobbies, sin duda, leer de todo, neurociencia, política, espiritualidad y bailar. Y compartir con amigas de colegio e instituto, o de pandilla alicantina, o de trabajo, encuentros, comidas y cenas. Practica deporte y está empeñada en fortalecer su musculatura, así que acude a pesas varios días a la semana. Y aquí yo misma, Josefina Carreño, mujer, nací en 1959 y vivo en Alicante.
He sido maestra de primaria e infantil, orientadora y logopeda. Jubilada en septiembre del 2019, me perdí la experiencia de la enseñanza online durante la pandemia. Madre de una hija y un hijo, vivo en pareja, y estoy felizmente liberada de cargas filiales, aunque son otras las que sigo conllevando. Castellano hablante, me siento muy orgullosa de usar el valenciano con más entusiasmo que acierto, y llevo media vida estudiando inglés. Entre mis hobbies, la música, cantar, la lectura, como reme de todo, ensayo, literatura, mi somnífero, una poesía antes de dormir. Y públicamente digo junto a Reme, envidiamos a Guillermina por su dominio del mundo de las ideas y la filosofía. Practico yoga ininterrumpidamente desde hace más de 30 años y voy mejorando mi marca y estilo en natación. Así que decimos, y ya entramos en materia, la sesión de hoy, 2 de febrero de este aula, será llevada a cabo por 3 boomers, docentes jubilados que viven en Alicante, feministas y participantes activos del aula. Vivimos en pareja y tenemos al menos los 3 una hija. Somos grandes lectores, practicamos el deporte y en los últimos meses han leído, escuchado y compartido artículos, libros, conferencias y podcasts sobre inteligencia artificial. Hemos realizado este formato de presentación, así como nuestras fotografías, como veis, como estrategia didáctica para mostrar cuáles son los fundamentos en que se basa esta tecnología de la que vamos hoy a hablar. Esta herramienta mal llamada inteligencia artificial. Y es que los datos, los perfiles y las predicciones y algoritmos son su fundamento. De los datos personales de cada uno de ellos habéis visto que hemos perfilado un patrón, un perfil común. Un patrón predictor de hábitos de consumo y tiempo libre, de participación ciudadana, etc. Un producto valioso ya para empresas, instituciones u organizaciones de todo tipo con el que seguro pueden vendernos o ponernos en datos de investigación. La aplicación de un algoritmo bastaría para ser usado con variados objetivos, como he dicho, desde políticos hasta de consumo. Así que ya estamos en la tarea que nos trae hoy aquí, la tarea de entender qué es la IA, cómo funciona, cuáles son sus aplicaciones y funciones, cuáles sus riesgos y aportaciones. Por otro lado, de preguntarnos acerca del por qué despierta esta inquietud que inunda periódicos, debates y conferencias. Por otro lado, queremos acercarnos a las aplicaciones de inteligencia artificial, los chats GPT, Gemini u otros, usados ya por el 90% de nuestros jóvenes y en expansión entre toda la población. Y hemos querido explorar cómo funcionan, la confianza y fiabilidad que nos transmiten, etc. Y necesariamente, como cuarto punto, pensar desde el feminismo y la democracia. El título nos obliga: máquinas que aprenden, sesgos que matan, su alcance y consecuencias. Tampoco en esto estamos solos. Otros foros feministas como las Comadres de Gijón han desarrollado jornadas al respecto que podréis encontrar en YouTube y que os animamos a buscar. Bueno, pues la sesión anterior supuso una mirada desde las generaciones nativas digitales. COBA ya representa una generación, los millennials, que han sido nativos digitales. Nosotros, sin embargo, vamos a aportar reflexiones que devienen de nuestro perfil y descripción generacional de boomer, inmigrantes digitales. Nos comprometimos y desde luego ha sido una oportunidad y un reto no exento de trabajo y reflexión el estar hoy aquí. Así que, pasa. Este que veis fue el impacto inicial con el que nos fuimos encontrando. Términos, conceptos, referencias desde el ámbito tecnológico, político, ético-filosófico, que necesitábamos entender e intentar conectar. Comenzamos tanto buscando fuentes teóricas como explorando
aplicaciones. Entramos a chats que usan inteligencia artificial como el GPT, el Gemini, el DeepSeek o el Perplexity. Nuestro interés, compartir con vosotros y vosotras no solo lo aprendido, sino el camino, el proceso de aprendizaje que hemos desarrollado. Pues la primera evidencia con la que nos encontramos fue: la IA es una realidad, está aquí. Tal vez es un nuevo paradigma, como dicen algunos autores. Desde luego, lo que sí que es una potente tecnología en un contexto político neoliberal que determina muchas de las reflexiones que hoy aquí haremos. En la ponencia inaugural del curso 2025-26 de este aula, Elena Simón nos recordó que el feminismo, en el avance por la reivindicación de derechos colectivos, siempre ha tenido que sortear retos, elementos nuevos asociados a cambios y nuevos contextos históricos y sociales, y advertía de la necesidad de reconocerlos para evitar que decaigan los logros consolidados y para avanzar en aquellos no consolidados. Cada época traerá lo suyo, nos dijo. Así que aquí estamos ante esta tecnología que, según los expertos, supondrá cambios brutales. Ya no solamente hablan de cambios de época, sino cambios de era. Y queremos preguntar y preguntarnos si estamos frente a una revolución que nos ayudará a consolidar y avanzar en la agenda feminista, o si estamos en tiempos de resistencia. Así que vamos ya primero a acudir a las expertas. Vamos a escuchar a Nerea Luis, que es doctora en Ciencias de la Computación del 7-8 años a la propia divulgación del campo de la inteligencia artificial. Cofundé un evento que se llama TechFest, también en la Universidad Carlos III, y después ya pues me fui al mundo de la empresa, ¿no? Y ahí sí que pues ya tienes esa capacidad de trabajar con una inteligencia artificial un poquito más aplicada. Entonces, retomando un poco el concepto de inteligencia artificial, si pensamos en qué significa, que más o menos ya lo he adelantado, y si pensamos también en el momento en el que vivimos, ha pasado algo. Sabemos que la inteligencia artificial está con nosotros, pero claro, si pensamos en la propia definición, la inteligencia artificial, cuando la definimos, tiene que ver con esos procesos, os decía, el cómo pensamos, ¿no? El cómo razonamos. Al final son cosas que nos hacen muy humanos. Si pensáis en qué nos diferencia, ¿no?, de los animales, enseguida seguramente pensamos en la inteligencia, en la forma de pensar. No es casual, ¿no? No es casual tampoco que queramos intentar hacerlo con máquinas. Y realmente así nace el campo de la inteligencia artificial. Y nace con esa ansia de conseguir lo que llamamos la inteligencia artificial general. Ese superrobot o ese supercerebro que es capaz de adaptarse a cualquier situación, incluso aprender de situaciones que no conoce, ¿vale? Que es algo parecido también a lo que hacemos nosotros cuando vamos cogiendo experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy, todavía, cuando trabajamos en inteligencia artificial, ya sea investigación o en el mundo, digamos, de la aplicación, en el mundo de la empresa, de las organizaciones, al final lo que buscamos es una inteligencia artificial específica. Es decir, aquella que, utilizando datos que por sí solos realmente no valen nada, si los empiezo a conectar, ¿vale?, se convierten en información, y si los mantengo a lo largo del tiempo, empiezo a estudiar patrones y hago que se conviertan en conocimiento. Empiezo a ver, oye, cómo la gente se comporta de forma similar entre ciertas situaciones, o cómo de repente pues una analítica, ¿no?, comparada con miles de personas, empieza a arrojar algún tipo de patrón. Eso es realmente la inteligencia artificial del día a día, y a todo eso lo llamamos inteligencia artificial específica. Por último, claro, ¿qué es lo que ha sucedido en estos últimos años? Que de repente hemos dicho, ostras, si ya sabemos convertir los datos en conocimiento, ¿por qué no vamos a aprender a generar nuevos? Si ya empezamos a trabajar también con imágenes, si empezamos a trabajar con texto, vamos a intentar de alguna forma generar datos nuevos con los mismos algoritmos o con similares, ¿no? Y entonces ahora estamos viviendo una nueva etapa, quizá dentro de la inteligencia artificial, a la que llamamos inteligencia artificial generativa, y es la que nos ha traído a que hoy estemos viviendo pues todo este hype descontrolado y tan bonito a la vez, de que todo el mundo quiera hablar y quiera escuchar sobre inteligencia artificial. Vale,
Pues, como decía ella, es Nerea Luis, que es una doctora en Ciencias de la Computación desde el 2015, aunque es muy joven, y ya tiene más de 10 años en experiencia en este ámbito. Y que además de ser una doctora, es una difusora, ¿no?, en las redes sobre la inteligencia artificial, y que es muy interesante, si la encontráis, escucharla, porque da muchísimas claves para poder entender de lo que, de este mundo, de esta tecnología en la que estamos hoy refiriéndonos, ¿vale? Bueno, a continuación, Joan tiene la palabra. Un segon, la tecnologia. D'ahí del menos. Jo faré dos parts. En una primera part... Jo faré dos parts. En una primera part plantejaré o presentaré què és el que he fet jo, diguem de, com podríem dir, em falta un poquet d'habilitat per utilitzar la neollengua que utilitzen ells, però jo passaré des de l'inútil que és una persona que no sap, que ha sentit un dia que hi ha una cosa que es diu ChatGPT, a fer alguna cosa. I després faré una segona part en què enclavaré ja en què opinen, opinions a favor i en contra. La idea inicial de la que partíem era intentar comprendre el potencial de canvi que representen els agents de la IA. Les dues parts que jo faré serà el procediment que jo he seguit i quina problemàtica planteja el tema de la intel·ligència artificial. Nosaltres ens vam reunir un dia i vam posar damunt la taula un poquet el que coneixíem i com repartir la faena i què fer. I en aquest moment, diguem, a part del xat GPT, que hi havia un xino per ahí i que hi havia alguna més, doncs tampoc sabíem massa més coses. Jo el que vaig a fer ara, en un primer moment, ho he fet en xat GPT i després també contaré per què he canviat i treballo en un altre sistema. El que jo vaig a fer és xat GPT. En un moment determinat canviaré. I el dia que ens vam reunir ens vam plantejar que podríem preguntar-li a la intel·ligència artificial si era sexista. La pregunta li la vaig fer al xat GPT i la resposta que va donar és aquesta. Avui parlarem de moltes coses, però bàsicament no direm res diferent a lo que el xat GPT a la primera pregunta contesta. A la pregunta de si és sexista, el xat GPT diu que pot ser sexista, però no ho és de manera inherent. Tot depèn de tres fonts principals. Les dades de formació sesgada, és a dir, les dades de formació són esbiaixades, això ja ho dia Cova. La intel·ligència artificial està entrenada en dades del passat i les dades del passat són les que són. També una segona cosa, que els algoritmes estan mal dissenyats o no auditats. Així també, Josefina ho comentarà en algun moment, les empreses tenen molt interès en treure beneficis i els beneficis sempre es fan sobre les costelles de les persones més dèbils. I una altra cosa que també repeteixen moltes de les coses que hem vist és la manca de diversitat dels equips que desenvolupen les coses de la IA. Bé, parlant del xat GPT, jo començo a tindre els meus primers contactes i vaig començar demanant-li resums d'una anglesa que li diuen Melissa Farley o canadenca, no recorde ara. A mi m'agrada molt, escriu molt bé, parla de temes que a mi m'interessen. Quan li vaig demanar un resumen sobre la persona, parlaven un poquet de la seva, diguem, història acadèmica, però, vamos, li disparaven en missils nuclears, diguem, les associacions favorables a la prostitució i coses d'aixes. Ella és una persona... Quan jo veig que les organitzacions holandeses en nom molt rimbombants en defensa dels drets disparen contra ella, dic, la llegiré més vegades, és interessant. Després li vaig demanar un resum d'un llibre de Rosa Cobo, que sí es va presentar una vegada, La prostitució en el corazón del capitalismo,
i vos llisc, però ahir vaig començar a veure que jo tenia dificultats per saber si el que dia el xat GPT era adequat o no. El que jo llisgui un llibre i tinga una idea del llibre no vol dir que després jo tinga capacitat de saber si el que diu és millor o pitjor de lo que dic jo. I després li vaig demanar un resum, li vaig donar una bibliografia prou acurada que em fera un anàlisi crític sobre la prostitució. La bibliografia que jo li vaig donar és la que teniu en la pantalla. Jo li vaig donar una bibliografia prou acurada i li vaig dir que em feren resum. El xat GPT em va donar una informació. Jo era plenament conscient de que jo feia la mínima aportació de la meva part. El que sí que vaig fer és intentar que el text que vos ha donat tinguera un fil conductor. Al final teniu exactament la bibliografia que jo li vaig donar. I també vaig dubtar si posava que el document era meu o no, però també vaig posar una línia prèvia a la bibliografia que diu que està fet en el xat GPT. Però jo el que vull que quede clar és el document serà més bo o menys. Jo he fet la mínima faena per a que tinguéreu això en les mans. També és el meu primer treball que jo faig ahir i l'altra cosa és el que estic contant ja no ho puc tornar a contar. El que pugui fer en el futur ho faré, però sí que hem ensenyat jo que hi ha que fer-ho en bibliografia acurada. Si no pot... Bueno, seguim. Què passa? Tira... Espera un segon. També li vaig... No, però això ha sigut després. Després d'aixes coses, jo estic donant una seqüència lineal. La seqüència tampoc és tan lineal en el moment que es produeix. Però, en un moment determinat, a mi m'envien una comparativa entre el xat GPT, uno que es diu Perplexity i altre Open Evidence. I del Perplexity em va agradar el que estic subratllant-vos, que diu recerca amb recolzament documental amb cites i enllaços. Jo a partir del moment ese m'ha passat. Tot el que vaig a dir ara, durant un moment, ho ha fet ja en el Perplexity, i el Perplexity dona cites. D'on treu la informació? Una altra cosa seria discutir si d'on la treu són puestos d'on la treuria jo o no. Però per almenys el Perplexity, quan dona una informació, diu d'on la treu. A mi això m'ha agradat més comparat amb l'altre. I a partir d'aquest moment jo he treballat en Perplexity. Clar, jo torno a començar en Perplexity i torno a fer exactament les mateixes preguntes. Li vaig preguntar si era sexista la intel·ligència artificial i la resposta que diu és que pot ser sexista, però que ella reflecteix i amplifica els prejudicis que hi ha. El que deia antes, analitzen les dades que té, que són històriques i amplifica prejudicis. Estereotips de gènere, discriminació en els processos automatitzats o en la selecció de personal. És a dir, la informació que dona no és incorrecta, és el que hi ha. I el que està fent és un resumen de molts dels errors que ha fet la intel·ligència artificial en l'aplicació dels diferents sistemes. Com jo torno a treballar en el Perplexity, torno a iniciar, jo vaig agarrar, això ja era l'estiu, vaig agarrar un llibre que va presentar Lídia Delicado en Alacant i jo vaig fer dues coses. Llegir articles i li demanava un resum, però després li vaig demanar el resum i en llegia l'article. I torno a dir, he de reconèixer que tinc dificultats per valorar comparativament els meus resums i els seus resums. En concret, en aquest llibre havia un parell d'articles en anglès. Uno és d'una que li diuen Tiller i McVeigh del 2025. Quan li vaig demanar un resum em va dir que no el podia oferir. No podia oferir un resum objectiu i conclusions detallades perquè no hi ha accés complet.
no tinc massa clar per què, però si no té accés al document no ho pot fer. El que sí que puc suggerir-vos, i no té res que veure amb la intel·ligència artificial, és que l'article, el primer article en anglès del llibre, que n'hi ha 2 o 3, és interessant, val la pena, vos el suggerisc. Després vam passar a fer-li, li vaig demanar resums de les novel·les que llegia i com dia Josefina jo a l'estiu llegia coses del Sandor Marai. Quan li vaig demanar que em fera resums, en un dels resums sí que va donar com a protagonisme principal el que jo no vera donar, no, impossible. Li vaig dir que jo pensava que no i va rectificar. Però el que també he de reconèixer és, li vaig donar 3 novel·les a resumir del Sandor Marai i en un moment determinat em diu, deixa les coses que fa el Perplexity, vols que et faci un quadre comparatiu de les 3 novel·les? Sí, li vaig dir que sí i he de reconèixer que jo vaig aprendre del resum que em va fer més del que jo havia llegit. És a dir, em va portar informació que jo podia entendre perquè havia llegit les novel·les, però no se m'havia ocorrit. És més, la comparativa estava molt bé perquè una novel·la era al voltant de la Primera Guerra Mundial, la segona entre guerres i la tercera era previ a la Guerra Mundial. Suggerent, em va portar informació. També li vaig demanar en un document, en bibliografia prou incompleta. En el document que vos ha donat he dit bibliografia completa, vol dir que jo li dono tots els pèls i senyals ben donats de la bibliografia. Així li dia Mare Esquembre o Carol Panman i ell i vaig fer el mateix, faena mínima, i vaig elaborar un document que tinguera una lectura que fora legible. Jo penso que en un no en té prou i això ho podeu fer, és simple. I també li vaig demanar un altre document en què em fera un resum a favor de la legalització de la prostitució. No us podeu imaginar el que s'ensenya a uno. Per si alguna persona té algun interès, en Barcelona existeix una associació que si algú té interès en clavar-se en aquest món li dona unes quantes classes pràctiques. Jo no m'he atrevit a presentar la matrícula, però en fi, el món hi ha de tot. I ahir la primera part. Sí. Bueno, pues Joana ha estado experimentando con ChatGPT y nosotros también, pero además nos hemos hecho preguntas. A ver si me encuentro. Espérate, el ratón este. ¿Dónde está? Tierra, ese. Ese, vale. Esto, ahí. Pues nos hemos hecho preguntas y, a ver, aquí. Preguntas básicas sobre qué es, cómo funciona, de qué va esto, para entenderlo mejor. ¿Qué es? Pues es una tecnología del área de la informática. ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente en... Estoy muy cerca, ¿no? Consiste básicamente en análisis de datos y uso de algoritmos para resolver un problema, y lo hace identificando patrones y haciendo predicción de resultados. ¿Cuál es la potencia de esta herramienta? Pues que puede manejar y conectar millones de datos y además lo hace con rapidez. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha hecho que esto sea posible? Pues avances y progresos en ingeniería para construir ordenadores más capaces, con mayor... Estoy muy cerca, ¿no? Con mayor capacidad de almacenamiento y de procesar datos. En computación, es decir, el lenguaje de programación ha avanzado para hacer programas cada vez más complejos. Internet, que ha aportado todos los datos necesarios para entrenar a esta tecnología, y la neurociencia, que con los avances en conocer cómo aprendemos y cómo funciona el cerebro, cómo pensamos, pues ha servido de inspiración también para el diseño de algoritmos cada vez más complejos.
Y antes de seguir queríamos hacer una pequeña reflexión, porque esta tecnología a menudo se presenta con rasgos antropomórficos. Este robot es un poco así vintage, ahora los hacen mucho más reales, pero estos rasgos, sobre todo la voz y el uso del lenguaje artificial pero imitando el natural, nos puede llevar a creer, a hacernos la ilusión de que realmente estamos hablando con un ser amable y eficiente. En realidad estamos hablando con un sistema informático cuya conversación está basada en patrones, en estadística y en predicciones. Esto es importante saberlo. Pero bueno, ¿qué elementos sostienen a esta tecnología? Pues por un lado está el hardware, la parte física, material, estas supercomputadoras con las que se entrena y se desarrolla la inteligencia artificial, y la nube, que me da por acercarme, perdón, y la nube, que es la que no está en el cielo, evidentemente, son servidores, ordenadores que almacenan cantidad de datos y que se instalan en edificios grandes, llamados centros de datos, que están, ¿dónde están? Pues suelen estar ubicados cerca de estructuras eléctricas capaces de sostener la energía que necesitan, agua para refrigerar las máquinas y conexiones por cable submarino, por fibra óptica, para que los datos puedan viajar de un lado a otro. Suelen estar estos centros de datos pues distribuidos por todo el mundo, los tenemos algunos más cerca, otros más lejos. Hay iniciativas aquí en nuestra comunidad para hacer parques tecnológicos o centros de datos en Villena, en Sagunto y en Picassent. Parece ser que están proyectados. Además de estos grandes computadores y estos centros de datos, necesitamos los dispositivos con conexión a Internet para poder utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Todo esto qué supone? Pues supone gasto energético elevado que estas máquinas necesitan, gasto de agua, extracción de tierras raras, porque las tierras raras son unos elementos químicos que utilizan para la fabricación de semiconductores y chips, y bueno, todos los residuos que generan todos los dispositivos que quedan obsoletos conforme se desarrolla la tecnología. Este es el hardware. Luego, la otra parte que sostiene la tecnología es el software, la parte de programación. Aquí tenemos dos elementos clave, los datos y los algoritmos. Los datos, que yo cuando leía datos me sonaban números, no, los datos en este caso son textos, voces, imágenes, vídeos. Una imagen puede ser una ecografía, un texto puede ser una factura, un ticket. Todos estos datos reunidos forman el Big Data, tienen las características de que son muchos, que se transmiten velozmente por la red y que tienen variedad de formatos. ¿De dónde provienen todos estos datos? Pues como hemos comentado al principio, uso masivo de Internet y de las aplicaciones desde hace décadas. Ahí hemos volcado todos datos, profesionales, no profesionales, personales, no personales. Y quizá no hemos sido conscientes de que todos esos datos iban a ser utilizados después para entrenar a esta tecnología. ¿Problemas que plantean los datos? Pues la obtención y el uso de los datos colisiona con derechos a la privacidad, derechos de imagen, derechos de autoría. Pero es que además hay un trabajo que no se visibiliza mucho, pues no lo vemos porque no sale en las noticias, que es el etiquetado y el filtrado de datos, sobre todo de imágenes. Hay miles de jóvenes en el subglobal que se dedican a etiquetar imágenes, porque el ordenador no sabe lo que es un gato si tú no le pones la etiqueta, no solo a una imagen, sino a muchas en diferentes situaciones, que eso es un gato. Y esto lo están haciendo estos jóvenes con un sueldo precario, claro, y en condiciones, pues trabajando en cibercafés o en instalaciones precarias. ¿Qué son los algoritmos? Que es la otra parte. Los algoritmos son las instrucciones, reglas matemáticas, instrucciones que le damos a la máquina para que resuelva el problema, para que llegue a un objetivo, como una receta de cocina, los pasos que ha de dar. Estos algoritmos cada vez están siendo más complejos, como los de las que se llaman redes neuronales artificiales, precisamente tratando de imitar las redes neuronales naturales. Y claro, esta complejidad les ha dado también mucha potencia.
Y aquí viene el problema con los sesgos. Sesgo algorítmico. Además de que los datos, como ha comentado Joan y como comentaremos luego, tienen ya sesgo de por sí porque provienen de sociedades actuales y pasadas que ya tienen sesgos de todo tipo, es que además este sesgo algorítmico que llamamos es que viene dado por la sobrerepresentación, infrarrepresentación o ausencia de datos de un tipo o de un grupo, como en el caso de Amazon. Amazon utilizó un programa para seleccionar solicitudes de empleo, un programa con inteligencia artificial que fue entrenado con la base de datos de Amazon en la que estaban los currículums de años atrás. La inteligencia artificial identificó como un patrón de éxito el currículum, el perfil, hombre con rol técnico. ¿Por qué? Porque ese tipo de currículum era el que más abundaba en la base de datos, era mayoritario, estaba sobre-representado. Con lo cual el programa empezó a desestimar o desechar las solicitudes en las que aparecía la palabra mujer. Aquí decimos lo de que los sesgos matan la posibilidad de que encuentres un empleo en estas circunstancias. Podríamos hablar también de los términos. Toda nueva tecnología tiene términos, en inglés, por supuesto, pero lo podemos dejar para después si da tiempo y comentar alguno interesante, por si acaso nos interesa. Otra pregunta que nos hicimos fue ¿de dónde parte esta tecnología? Le pregunté a ChatGPT, me hizo un texto explicativo y después le pedí que me lo resumiera en una infografía, que es esta. Esta es la segunda infografía. Ahora os contaré qué pasó con la primera. Y quiero que nos fijemos en Ada Lovelace, que fue la primera programadora de la historia. Es una mujer matemática del siglo XIX que ya en 1843 o 1800, trabajando con máquinas que hacían cálculos numéricos, ella imaginó que ya esas máquinas podrían manejar otros símbolos que no fueran números y crear textos o incluso música. Pues bien, mi experiencia con ChatGPT es que después del texto explicativo donde sí aparecía Ada Lovelace, en la infografía que me diseñó no estaba Ada Lovelace. Yo con mis gafas violetas digo, ¿qué ha pasado aquí? Porque a lo mejor otra persona no se hubiera dado cuenta. Yo, ¿dónde está Ada Lovelace? Bueno, le recriminé y reconoció que sí que debía de estar y la puso en la infografía. Posiblemente porque hay muchos menos datos y textos referidos a Ada Lovelace que a Alan Turing o a los filósofos que empezaron a plantearse estas cosas. Claro, esto nos llevó también a preguntarnos, ¿y dónde están las mujeres en la historia de la programación que ha llevado a que esta tecnología se desarrolle? ¿Estaban las mujeres? Estaban las mujeres, desde el principio y trabajando mucho, con un trabajo que no ha sido valorado seguramente, seguramente no ha sido valorado, reconocido y más bien invisibilizado. Tenemos, por ejemplo, a las mujeres que trabajaron en la Segunda Guerra Mundial mientras los hombres estaban en el frente manejando una máquina, el ENIAC, que ni siquiera tenía instrucciones y que ellas, con su talento, hacían funcionar con interruptores y enchufando y desenchufando cables. También tenemos, por ejemplo, en los años 60, en los proyectos de la NASA, había mujeres muy talentosas, matemáticas, que participaron, que todos recordáis a lo mejor la película de Figuras Ocultas, donde lo señalan. Bueno, pues un trabajo que ha sido un tanto invisibilizado. Hoy día hay mujeres expertas y liderando esta tecnología, que ya hablaremos después de ello. Bueno, pero ¿usamos la IA? ¿Dónde se usa la IA? ¿Qué estamos haciendo con la IA? Pues si os fijáis en las imágenes de la izquierda, uno de los usos de las aplicaciones con tecnología de este tipo se utiliza para publicidad, para saber qué nos gusta y qué no y vendernos, para el ocio, para los videojuegos en banca, en empresas, en la administración de empresas, atención al cliente, digamos que ocio, negocio, comercio. También
menos mal, se están utilizando aplicaciones para educación, medicina, investigación científica, sostenibilidad. Os comento, por ejemplo, que el paciente de la fotografía es un paciente con ELA que perdió el habla y gracias a un programa que unos investigadores en la Politécnica de Valencia han diseñado, puede utilizar su propia voz para comunicarse con lo emocional y afectivo que es eso, ¿no? ¿Dónde se está investigando más? ¿Qué aplicaciones son más financiadas? Pues le preguntamos a ChatGPT, aplicaciones, simplemente aplicaciones de IA, ejemplos. Vemos que hay más ejemplos de aplicaciones dedicadas a empresas, negocios, el mundo del comercio y demás, que a salud, medicina o educación. Hay menos ejemplos y ni siquiera me puso ninguno de investigación científica, que los hay muy interesantes, pero no lo puso ninguno. ¿Y esto por qué puede ser, verdad? Porque pues a lo mejor la respuesta está en que quién está desarrollando esta tecnología, quién está investigando y financiándolas. Pues grandes empresas tecnológicas de todos conocidas, estadounidenses, ahí tenéis OpenAI, Google, Microsoft, con personajes que todos conocemos, Bezos, Musk y toda esta gente, financiados por... Ay, de verdad, perdón, la falta de costumbre. Financiados por... A lo mejor que no me acerco. Por grandes grupos de inversión como BlackRock, Vanguard y demás. Claro, los intereses que tienen estas empresas en investigar y en financiar siempre son intereses relacionados con rentabilidad económica y menos con solucionar los retos importantes que esta tecnología puede ser un complemento, una herramienta interesante para pues el cambio climático, todos los problemas que podemos tener en salud, en educación, en medicina, investigación científica. También por esto quizá se resisten a ser supervisadas, tener regulación, transparencia y demás. ¿Y en Europa? Pues en Europa sí que la visión está más enfocada a que el desarrollo de esta tecnología no olvide los valores éticos y democráticos. Ha sido la primera en elaborar un reglamento, una normativa, Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que se aprobó en 2024 y que está implementándose. En España, por ejemplo, tenemos la ESIA, que es una agencia española para la supervisión de la IA, que es la que se va a ocupar de supervisar la implantación de la normativa. Y por último deciros, bueno, hay una serie de entidades implicadas que tenemos cerca a unos pasos, porque en el puerto tenemos una oficina de la red ELIS. La red ELIS son unas oficinas dedicadas al aprendizaje y a fomentar la excelencia en inteligencia artificial. Tenemos una aquí. Y ya situados así, doy la palabra a mis compañeros que van a hacer reflexión y cuestionamiento de esta tecnología. Perdona. A ver. Ay, no. Vale, pues tú que te aclaras mejor, porque... Ay, eso, no lo diré. Jo ara vos presentaré la segona part de la meva col·laboració, que és la problemàtica. L'objectiu és interpel·lar les dues cares de la moneda. Quan parle de les dues cares de la moneda, podria resumir-ho o podria associar-ho a les dues paraules que utilitzem, intel·ligència i artificial. Hi ha un grup de persones que diuen que d'intel·ligència poca, que el que té és una gran rapidesa de càlcul i d'associació, però d'intel·ligència zero. Això són una cara a la moneda.
I l'altra cara de la moneda, per dir alguna cosa, són els que diuen que d'artificial poc, que un dia d'estos hasta tindrà consciència ètica humana. Això són, diguem, les dues parts. La veritat és que he trobat algun llibre molt d'una classe i molt de l'altra, però la majoria de les persones que parlen solen ser, diguem, favorables, ressaltant alguna de les crítiques que hi ha, però, de lo que més he trobat jo són crítiques. Si parlem d'una de les cares de la moneda, estem aquí, no perguem els papers. Ja heu vist el vídeo de Nerea Luis. Nerea Luis, una de les coses que diu... Nerea Luis, no sé si s'heu fijat, el logo que tenia darrere era del BBVA. Les conferències del BBVA són, diguem, Nerea és una conferència, jo l'he suggerida per una persona que comença a estar molt bé, és molt clara, molt didàctica, ella s'assenta i l'únic que fa una introducció i després el públic fa preguntes. L'estructura està molt bé. Nerea, una de les coses que diu és que la IA farà la tasca de tutor. Diu, tu li pots demanar una informació, però després qui ha de treballar o manipular aquesta informació eres tu. Jo he de dir que en el document que vos ha donat ella no va fer ni de tutor, va fer tota la faena, que aquesta part també es donarà. Del BBVA també és una conferència d'una Cristina Aranda. Ella és filòloga. Ella diu que la IA està ahí i s'ha d'utilitzar, que és el que estem fent nosaltres també. És el que fa uno quan agarra i li pregunta, doncs jo què sé, qualsevol cosa que li preguntem al Google és el que està responent. Quan s'utilitza el Facebook estem utilitzant i quan utilitzem Instagram estem utilitzant i donant informació. El que sí que comenta la Cristina Aranda és la necessitat de regulació. La regulació és una paraula que també es repetirà constantment. En les primeres fases i que els biaixos, és a dir, els sesgos es podrien modificar, però té que haver voluntat de poder modificar-los per part dels grups, com ha dit Reme, les empreses que fan els sistemes d'intel·ligència artificial. Com dit Reme, també tenim la Comissió Europea, que la Comissió Europea és el primer marc jurídic que s'ha fet sobre intel·ligència artificial. Els americans no volen per a res control ni cosa en res i això es molesta perquè posa unes determinades condicions. En una altra diapositiva vos posaré condicions de la Comissió Europea. I entre les coses que diu la Comissió Europea és que els proveïdors han de garantir que els continguts siguin identificables i etiquetats de manera clara i visible. També tenim a Ignasi Belda. Ignasi Belda és el director general de la SIA, l'Agència Espanyola de la Supervisió de la Intel·ligència Artificial, i ell, entre les coses que diu, és: no volem que les persones menudes siguin explotades o els seus drets vulnerats, o que aquestes tecnologies no han de manipular subliminalment. També diu que l'agència s'encarrega de la difusió, conscienciació i alfabetització. Jo vos he subratllat en negre l'alfabetització perquè jo penso que nosaltres quan vam començar estàvem en la fase inicial de l'alfabetització. La conscienciació hem anat a agarrar-la, però de la difusió encara jo no arribei. I per últim presente o parle de Clara Grima. Clara Grima és doctora en matemàtiques de Granada, té una conferència per ahir, una entrevista que li fan prou interessant. Clar, des del món de la matemàtica, l'únic que no pot dir que els algoritmes són ruïns. La matemàtica la meitat són algoritmes, la suma és un algoritme, la multiplicació és un algoritme, una derivada, qualsevol cosa que tu puguis dir-li primer, segon i marcar-li passos per fer és un algoritme. El que ella diu, els algoritmes representen poder, llibertat, consens social i manipulació. Poden modificar les nostres opinions. I ella diu que un repte per a la humanitat és com controlar aquests algoritmes. Dins de la cara de la moneda... això és punts de la Comissió Europea, de la llei que ha fet, en la que ja marca
la llei prohibeix 8 pràctiques. Això Reme ho busca i ho troba per internet, que això està a l'abast de qualsevol. El que prohibís, les 8 pràctiques que prohibís són manipulació y engaños perjudiciales, explotación nociva de la vulnerabilidad, reconocimiento de emociones en lugares de trabajo, i una cosa que apareix algunes vegades són les identificacions biomètriques. Una de les identificacions biomètriques que tenim és l'ull. L'ull canvia poc al llarg de la nostra vida, però tot el que siga donar informació que tinguem en el mòbil, diguem, entraria en el que algú diu assumible. Però el que siga donar coses nostres, tipus les biomètriques nostres, a algo que està lluny, un dia podria ser controlat per algú i, de fet, en els tontos programes que avui ja fan de nosaltres el que volen, doncs, lo de la identificació biomètrica algú es nega a donar-la. Bé, seguint en la mateixa cara de la moneda, este llibre, La singularitat està més cerca, és molt fan. Ahir, un dia estava parlant jo en Pura i una de les coses, com era allò, Pura? No, era lo de la singularidad. Sí, però el que havia nacido ya. Sí, que el hombre que no había morido había nacido ya, eso lo dijo ese... El Ray Kurzweil, això era en una xerraeta informal un dia de despedida d'una jubilació, Pura comentava que ell afirma que la persona que no va morir mal ja ha nascut. Podria estar-s'hi dins. Quan ell parla de singularitat, diu: singularitat és la capacitat de fusionar les noves tecnologies amb la nostra intel·ligència biològica natural. Jo això ho llegia en Nadal i quan veia la fusió de la tecnologia en nosaltres, jo m'imaginava sentat en un sofà, en un guant, que jo clavava la mà i dia, pues una novel·la, fem un resumen de la singularitat està més cerca. Jo posava la maneta allí, pegava una becaeta i quan m'alçava ja sabia el llibre i me l'havia resumit. El llibre és, diguem, des del meu punt de vista interessant. Jo tindria dificultat per dir si és un llibre científic que parla d'algo actual, perquè ell diu que moltes de les coses es donaran ahir al començament de la pròxima dècada, o podria ser un llibre de ciència-ficció. Ell té una plena confiança de que la màquina serà ètica i tindrà consciència de si no massa coses per dir. Entre les coses, diguem, que podríem dir que estan en aquesta cara de això és del YouTube, un altre agent de la IA. Esta és la entrevista que li fan a la Clara Grima, jo vos la suggerís, que està molt bé. I després en el Público va aparèixer un dia un article o una entrevista que li feien a Eudald Carbonell. Eudald Carbonell és conegut i famós perquè ell treballava en Atapuerca. De les grans coses que s'han aconseguit en Atapuerca estava ell. Ell s'ha jubilat i sembla que ha deixat el passat per traspassar-se al futur. Després, si hi ha temps, vos llegiré alguna cosa més d'ell. Ell diu que la intel·ligència artificial sin conciencia crítica desprecie podria destruir-nos, però també diu que això és molt més... La revolució que comportarà serà molt més gran que el control del foc i que l'espècie va canviar arrel d'això. Jo me l'imaginava ja en la mà dins i canviant l'espècie, però aquesta ciència-ficció jo tinc dificultat per saber o distingir si és ciència-ficció o és realitat. També, com soc una mica crític, puc entendre que el món del negoci vol que tingui consciència, vol que siga ètica, perquè potser si té consciència i és ètica, el segur ja no el paga l'empresa que ho fa. Per això són... com m'avorrís, però en fi, ahí està la cosa. Després anem a presentar també alguns èxits de la IA. Un dels èxits de la IA, que no es pot dir que no està ahí, és que en aquest moment en San Francisco hi ha 800 taxis sense conductor conduint per ahí. Tu vas per allí, crides, el taxi sense conductor para, tu puges i vas. Després hi ha una persona per ahí, que és López de Mantara,
que ell diu que un problema que ha resolt la IA és el plegament de les proteïnes. Ella ho presentava com un problema que havia solucionat, que els científics tenien dificultats per resoldre'l, però jo reconec que jo puc dir el que diu ell, però no m'atreviria a dir-lo del plegament de les proteïnes quin és. També parla que la monitorització que fan dels glaciars a temps real, equips d'IA, són millors que els que fan els homes que posaven sensors i coses d'aixes. Aquesta seria l'altra cara de la moneda. En l'altra cara de la moneda, per a mi va ser molt interessant un article que apareix en el diari Ara d'una persona que li diuen Elvira Prado Fabregar. És interessant perquè em va donar, diguem, un camí a seguir buscant informació que després m'ha donat-me més informació i que al final no tinc capacitat per tota. Ella diu, per exemple, en aquest article diu que per a que la IA creï el seu producte, les empreses han ignorat la legislació. També diu que si ja queda poc que pertany a l'esfera privada, fer servir la IA com a ajuda confident eliminarà els últims reductes de privacitat que conservem. Lo de la IA i utilitzar-la per a fer-li preguntes, això ja va estar parlant Moscova el mes passat, sembla que s'utilitza molt i que inclús hi ha persones que s'alcen de matí, hi ha qui enxufa la ràdio i escolta el que vulgui, o música o laser, hi ha qui li pregunta què desdejunes este matí? O coses més personals. Aquesta persona no és massa partidària de donar-li massa informació personal a la màquina. Este és el López de Mantara que parlava antes, el del plegament de les proteïnes. Ell fa una conferència, parla de coses favorables, parla de coses negatives, però ell es nega en rotunditat a assumir que la màquina puga ser conscient. I l'altra cosa que diu és que és molt difícil saber, tu li dones una informació, hi ha una caixa negra que és l'algoritme i dona els resultats i que a vegades aquesta caixa negra és cognitivament impenetrable saber per on es reprodueix. Això és una crítica que se li fa a la intel·ligència artificial perquè el món de la ciència voldria que tu li digues quines dades utilitzes, quin és el procediment per arribar a unes conclusions per a que una altra persona poguera reproduir-ho i dir és correcte o no. De tota manera, lo del cognitivament impenetrable encara farem més comentaris d'ella. El López de Mampara també diu ahir que es sobreestima la capacitat humana i subestima la capacitat de la IA. Ell pensa que l'ésser humà té una capacitat immensa i que la IA té rapidesa, però no és... Este seria des que diu que no és intel·ligent. Un descobriment que he fet és una anglesa que li diuen Carol Cadwallader. Ella té 2 conferències TED. En una d'elles parla del Brexit, és la del 2019. Quan parla del Brexit ella es centra en Gal·les. Gal·les va votar a favor del Brexit i fa una comparació. Ella fa una crítica molt forta al Facebook. Ella diu que els miners quan anaven a treballar anaven en un canari, que si el canari xiulava ells seguien treballant i si no xiulava és que havia grisú. Ella diu que el Facebook és com el grisú sense canari. Mos ha entrat des de casa, li hem donat tota la informació que hem volgut, però no hem tingut mai ningú canariet allí que mos digui que això estan enganyant, llevamos la cartera. Ella el que fa, o el que denuncia en aquest TED és quan hi ha unes eleccions, com són les del Brexit, els partits deuen donar una llista de qui apoya econòmicament què i d'on venen els diners. I ella està fent una denúncia en els tribunals anglesos demanant-li que saber qui pagava els anuncis subliminals i com es va influir sobre la població, qui pagava i d'on venien aquests diners. I
En un altre dels texts, ella diu que la IA és un col d'estat, ella fa dona una espècie de 10 punts, en alguns dona confiança de que tenim alguna possibilitat de sobreviure si actuem com en consciència de grup i coses d'aixes. Ella diu que són uns lladres els empresaris que ha posat Reme de les diferents empreses i quan es diu lladres públicament posa la foto en els seus caretos i posa darrere els documents personals seus que estan sent utilitzats per la intel·ligència artificial sense que ningú li vagi a demanar a ella autorització per utilitzar-los. Ella diu que tal com està la cosa esta de la democràcia no pot sobreviure. És una persona interessant. Tornaré a mencionar-la. I l'última persona de la cara de la moneda de la que anava a parlar li diuen Joan Donovan. Ella és una acadèmica experta en xarxes socials. Ella va començar les protestes contra el Tesla als Estats Units i ella el que comenta és, diu, tots els investigadors de la desinformació als Estats Units han perdut la feina per pressions. Perdre la feina per pressions és una forma de dir-ho. Jo vos ho conto d'una altra manera. La Universitat d'Alacant, per exemple, estan fent informació, nosaltres som investigadors crítics i critiquem, critiquem a Paco Arévalo, li fem ahí pam, 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 canya. Paco Arévalo ve i li dona a la Universitat d'Alacant una xicota donació, 500 milions d'euros, hi ha una reestructuració investigadora i qui perd la feina? Però això és indirectament, la perdió. S'ha acabat la crítica a ell. Això també li va passar a la Carol Cadwalder, ella és periodista en Anglaterra, quan ella fa les denúncies i guanya això, una empresa de la tecnologia, és que hi ha que riure, si no... Dona també, fa una donació, una compra d'accions, i què es perd en tot això? El suplement que feia ella. En fi, hi ha que riure's un poquet. De tota manera, la Joan Donovan diu, necessitem saber qui són els clients i verificar identitats, que això es repeteix prou, però ella, per exemple, me diu que amb regulació i certs controls de les xarxes seran llocs més segurs. Dir, sempre hi ha les dues parts de la moneda. Anem allà. Este seria un llibre també, està ahí, i ahir el teniu en la traducció en castellà, que està aparegut en desembre. Sí. Però esta és, igual que l'altra era fan, esta és contra. Esta utilitza una paraula que a mi això m'agrada molt, que són les al·lucinacions. Quan la cosa esta de la Dana, podríem dir que els que estaven al càrrec eren uns inútils, no estaven on tocava, no estaven... Van fer... Estos no diuen errors ni diuen això, diuen una xicoteta al·lucinació. I una xicoteta al·lucinació pot ser que un cotxe sense conductor no distingueix a un ciclista que va carregat en bolses, que també això ho posa, que està per ahí, no? Com es diu això? Eixe quin és? Ahí està el... És eixe el que està lo del... Sí, no, es un ejemplo que más de un autor lo refiere. Però no són accidents, són al·lucinacions. Esta utilitza la paraula al·lucinació. Un neolenguaje para no... Esta és la Carol Cadwalder, a mi m'ha agradat molt, és interessant, ho explica molt bé, i quan ella diu lladres posa la cara d'aquestes 5 persones, però no, està dient els lladres perquè estan utilitzant els seus documents sense ninguna petició. I una altra de les persones que apareix per ahí és, esta li diuen Joy Buolanguini. Esta també és una investigadora d'intel·ligència artificial i va agarrar un dia un programa d'aixos que està utilitzant-se de reconeixement de cares i a ella no la reconeixia. I diguem, el seu logo, per dir-ho d'alguna manera, és ella en una careta blanca que si es posa la careta sí que és reconeguda. Bé, entre les... No, pues... Sí, diga lo que voy a ver. No, porque hay más imágenes de personas blancas sí. y no reconoce a las... Está sobre representado ese dato. Ella té... Com és això?
A veure els apuntes, si ho trobem quan toca. Ella crea les lletres són AJL, Algorithm Justice League, que ella lluita per una justícia algorítmica. En els tests d'ella dona adreces i també ella és de les que dona programes d'intel·ligència artificial que són un poquet més ètics o no són tan silvestres com els que estan funcionant per ahir. Si antes també hem començat alguna dels èxits de la IA, això són xicotetes al·lucinacions. No són desastres ni coses, al·lucinacions. Pareix que al·lucinació és més suau. Per ahir, això ho comenta la Karen Nao, que uno va presentar una demanda judicial i que el programa que utilitzava, no sé quin, si ho diu no me'n recorde ara, es va inventar les cites i les sentències. Meravellós. Després, els dos que hi ha després, el Loomis i el Robert McDaniel, estos són al·lucinacions que narra. Com dia antes, trobo que era Josefina, hi ha també unes conferències que podeu trobar en YouTube que estan organitzades des d'Astúries per les comares. En concret, la conferència d'esta dona, de la Miren Gutiérrez, és un poquet, com diria jo, avorrida. Sí, però les coses avorrida perquè ella fa un repàs, no sé, 20 o 30 agents d'IA i des 20 o 30 fa una catalogació. Perquè ella dona dues escales. Una escala de complexitat de l'1 al 5, en la que diu que el xat GPT és de complexitat 3, i després fa una escala d'equitat de l'1 al 5. El 1 és resultats justos, el 2 resultats lleugerament injustos i el 5 són resultats extremadament injustos. I ell agarra... El Loomis és una persona que el jutge condena amb l'ajuda de la intel·ligència artificial i ell diu que vol una transparència per a saber quines són i guanya la sentència. I el Robert McDaniel és un programa de predicció de violència que el programa diu que el dissabte per la nit a les 8 haurà un problema per no sé quin puesto i es troba l'home per allí i, clar, acaba en un tir al cos. Potser si el programa no haguera dit res seguiria viu, però en fi. I quan la Míriam Gutiérrez fa una valoració, parlant d'equitat, que són justos o no justos, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 5... No n'hi ha ningú 2. El que s'utilitza no és massa ètic. I per acabar la meva intervenció, entre les conclusions que apareix en molts puestos, demanen regularització, transparència, consideracions ètiques. No sé si vos sona, però això ho han demanat moltes vegades. Incorporar equitat i perspectiva de gènere, això ho podrien dir fa 10 anys en moltes coses. I una altra cosa que no hauríem de fer és fer una delegació cognitiva, perquè sembla que la forma en què s'està utilitzant estem deixant-li massa poder. Treballem poc el cervell i deixem que la màquina ens doni molta informació. Per la meva part, moltes gràcies. Vale. Pues vamos a intentar terminar la sesión haciendo una pequeña reflexión sobre qué supone la inteligencia artificial con una mirada desde los valores democráticos y desde el feminismo, ¿no? Y en ese sentido, pues Joana ha comentado a Ramón López de Mántaras, que a mí me parece un autor muy interesante, porque siendo como es un profesor emérito del CSIC, es un hombre que él dice que fue de los primeros que en España empezó a trabajar con inteligencia artificial y computación, él desde luego niega la mayor, la posibilidad de la inteligencia general, que es a la que se refiere, la posibilidad de que la inteligencia, la máquina, pueda pensar y pueda incluso superarnos. Él dice que eso supone un necesario escenario para seguir con una gran especulación en torno a la inteligencia artificial que es necesaria para atraer capital y para atraer presupuestos para seguir manteniendo esa gran ficción, ¿vale? Entonces él dice que no puede ser porque la inteligencia requiere siempre de conocer el contexto
de tener sentido común, y que eso una máquina no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que a mí me han llamado mucho la atención, desde luego como docente que he sido, como feminista que soy, como ciudadana, porque evidentemente lo primero que te das cuenta es que la inteligencia artificial se ha nutrido de todos nosotros y de nuestra ignorancia sobre nuestra exposición durante estos años desde que aparece Internet, que todos nos volvimos locos y locas y que no hemos sido conscientes de que cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿vale? Entonces, durante todos estos años de Internet, nuestros datos, que cuando hablamos de datos, como ha dicho Reme, no hay que pensar solamente en textos, o hay que pensar en todo, en nuestros mensajes, en nuestros correos, en nuestro historial médico, en nuestras voces, porque ahora mismo están muy interesados en desarrollar la voz para dar, que esto es muy importante, siempre ahora, una apariencia de persona, ¿vale? Necesitan, y como ha explicado muy bien Reme, lo que nos tiene que quedar muy claro aquí es que la inteligencia artificial se nutre de nuestros datos que sacan esos perfiles, de los cuales con un algoritmo pues utilizan y cuando nos sorprenden con las respuestas estas rápidas que nos hacen a preguntas, pero también, como habéis visto en nuestras caras de presentación o en lo que ahora muchísima gente está utilizando para hacer bromitas con nuestras fotografías o con cualquier cosa, sin tener presente la responsabilidad que hay sobre esto, ¿vale? Entonces estamos en una gran ficción que tenemos que pensar y que tenemos que reflexionar con responsabilidad, ¿vale? Entonces, lo que yo decía, yo como maestra, claro, me llama muchísimo la atención el gran interés que hay precisamente ahora sobre las teorías del aprendizaje, de unos años acá, o sobre la neurociencia, eso lo hemos vivido nosotras en la escuela, que parecía que era, claro, cuando tú lees todo esto, te das cuenta de que lo que le interesaba no era mejorar la enseñanza para nuestros niños, para nuestras niñas, para la ciudadanía. Lo que le interesaba era entender las teorías, sobre todo las conductistas, ¿no?, del Skinner y toda esta gente, para poder ver cómo diseñar esta inteligencia, esta mal llamada inteligencia artificial. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos a base de, ellos ya han dicho, pues este es el camino para enseñar a la máquina, ¿no? Y entonces llama mucho la atención, y la neurociencia igual, yo les preguntaba a ellos, y es que dudo de que, ¿qué antes? ¿La neurociencia o para saber y para ayudar a los niños, a las niñas, a los seres humanos? ¿O es la neurociencia la que está dando también pautas de aprendizaje para el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Vale? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos, porque efectivamente yo desde luego creo que hemos sido engañados, hemos puesto nuestra privacidad, la estamos exponiendo sin que demos ningún consentimiento, y esto tiene lógicamente bastantes consecuencias para lo que es, bueno, nosotros porque a lo mejor ya somos mayores, pero para tanta gente joven que en adelante, pues a la hora de buscar un trabajo, hay un perfil ahí que saben muchísimo de ello y que además los datos los han utilizado de forma gratuita, sin dar ningún tipo de advertencia sobre que estábamos regalando nuestra privacidad y nuestros datos, ¿vale? Entonces yo quisiera, por no alargarme mucho, he escrito algo de las reflexiones que yo he hecho desde los retos, desde el feminismo y la democracia, ¿no? Y yo he pensado y he dicho, estamos efectivamente en tiempos convulsos, ¿no? Eso es incuestionable. Y lo es la perplejidad con la que observamos todos los acontecimientos y los desarrollos tecnológicos a los que estamos asistiendo. Pero claro, no podemos dejar de buscar conexiones entre este desarrollo tecnológico y qué está pasando con la política, qué está pasando con la sociedad y los movimientos políticos a los que estamos asistiendo. Y vamos a intentar hacerlo de una manera rápida, desde una mirada de los valores democráticos, de igualdad y de justicia, y por otra parte desde una mirada feminista. Así que yo quiero decir aquí en muy poquitas palabras
aludiendo un poquito a lo que tanto Joan como Reme han dicho, y Reme ha dicho, no hay nube, esa es la primera ficción. La primera ficción es ocultar de que no hay nube, que lo que sí que hay es mucha opacidad, ¿vale? Hay un ilusionismo desde el que ocultar intereses entrelazados, el poder. Las imágenes que veis aquí de la toma de posesión de Trump del 21 de enero del 2025 ilustran claramente esta idea. El subtítulo de esta noticia del periódico La Marea dice: bajo Trump, la política de Estados Unidos evoluciona hacia el tecnofeudalismo. Silicon Valley redefine el poder. El nudo entre el poder económico, tecnológico, con el poder político es claro y evidente. No podemos decir en este caso que lo han ocultado, es una evidencia. Pero además decimos que no hay nube, pero sí opacidad de alianzas. Empresas tecnológicas neoliberales que buscan asegurarse financiación pública para sus desarrollos tecnológicos privados. Esto es algo que nos llama mucho la atención. En otros desarrollos tecnológicos del pasado, como puede ser el tren, el desarrollo del tren, fue con fondos públicos, fue desde los estados que se desarrolló. Ahora estamos en un momento que, exceptuando China, que bueno, no sabemos mucho, ¿no?, y que está ahí también y que hay que tener cuidado con el desarrollo y la investigación tecnológica, a nivel, desde luego, de Estados Unidos, todo se está haciendo a un nivel privado, pero eso sí, buscando los recursos públicos, ¿vale? Sin gestión democrática, por eso son tan reacios, como decía Joan, a las regulaciones, ni a las normativas, ni a la evaluación, ni a la trazabilidad de cómo se desarrollan todos esos desarrollos tecnológicos, de manera que podamos entender y que desde fuera se pueda evaluar desde un punto de vista democrático, ético, etcétera, ¿vale? Y no hay nube, como ha dicho Reme, pero sí hay opacidad en los objetivos de la nueva geopolítica. Somos muy ajenos a entender, porque nadie nos lo ha explicado, el tema de las materias primas necesarias. En todo desarrollo tecnológico, las materias primas han sido importantísimas y han sido las que han llevado a los colonialismos y a los enfrentamientos por dominar, evidentemente, en los lugares en donde estaban esas materias primas. En el pasado, en la revolución industrial, fue el carbón, pero ahora tenemos que hablar, pues como ha dicho Reme, de los minerales, de las tierras raras, del agua, en un nuevo que ellos llaman colonialismo extractivista de gran impacto medioambiental. Y de esto no se habla, ¿vale? No hay nube, pero sí opacidad sobre el robo y uso de nuestros datos, como hemos dicho, por años para su etiquetado y venta a empresas para desarrollo de chatbots, de chats conversacionales, etc. No hay nube, pero sí opacidad sobre la precariedad y la servidumbre en la que trabajan millones de personas, etiquetando, pero también limpiando todas de imágenes violentas que hay ahora mismo volcadas en la red. Son personas que están pagándose a menos de menos de $1 la hora, en lugares del Congo, del África más profunda, y que están expuestos además a situaciones de violencia tremendas, ¿no? Entonces, esto también es algo que se nos oculta, ¿no? No hay nube, pero sí opacidad para con las producciones de la realidad virtual, generadoras de bulos, que es lo que ahora mismo tenemos que tener muchísimo cuidado, porque a nivel privado, desde luego, estamos expuestos, pero también a nivel de lo que supone la democracia, tendríamos ya, como en Finlandia, que tener un sistema educativo en el que nos alfabetizaran para poder detectar esos bulos, para poder diferenciar lo que son noticias reales y noticias inventadas, ¿vale? Y hay forma de regularlo esto, pero evidentemente estas compañías van a poner todo lo que puedan para que no se lleve a cabo.
¿vale? Y por tanto, hay analistas ya que están alertando sobre lo que denominan el sonambulismo tecnológico. A mí me parece que este es un término importantísimo. ¿Qué es el sonambulismo? ¿A qué se refieren? Pues al hecho que ya nos pasó en Internet, que se nos fue la cabeza, a todos, a todas. Entramos a utilizar Internet, a subir fotografías, a manejarnos en las redes sociales, sin tener conciencia de que estábamos exponiendo nuestra privacidad, de que estábamos exponiendo todos nuestros datos, pero además de que no éramos conscientes de los riesgos que estaban produciendo esta exposición, ¿eh? Entonces, ese sonambulismo tecnológico que a su vez tenemos que saber cuáles son las repercusiones que tienen en la democracia, en la sociedad, en la responsabilidad, ¿no?, sobre el manejo que hacemos de los datos, de las imágenes de otras personas. Y que yo os puedo contar que en un viaje que he tenido ahora muy reciente me llamó muchísimo la atención cómo estas tecnologías que son tan rápidas manejan en el jiji jaja, en la risa, pues exponen incluso hasta, bueno, en este caso yo lo observé, de que expusieron a unos agentes de la Guardia Civil que acababan de ayudarnos en un rescate en la nieve. Y que afortunadamente alguien dijo, esto no sé si sabéis que es ilegal, porque convertir a una foto que tú tienes de un guardia civil en unos guardias civiles bailando la jota, y entonces yo se la mando a mi amigo, y mi amigo otro amigo, otro amigo, otro amigo, otro amigo. Me llamó muchísimo la atención de que nadie lo había pensado. Y éramos un grupo de docentes, de profesores, de maestros, de médicos, en un cierto nivel. Entonces, claro, yo dije, si esto no lo vemos y aparentemente tenemos un nivel educativo medio alto, ¿cómo podemos luego pensar que seamos capaces de entender lo que estamos exponiendo y con qué irresponsabilidad estamos haciendo con esta tecnología, que efectivamente es una tecnología muy potente, una tecnología que tiene, como han dicho ellos, una gran capacidad para la ciencia, para avanzar en muchísimas cosas, pero que a la vez en el jijijaja, en lo que es las risas y el entretenimiento, somos muy inconscientes, ¿no?, de la irresponsabilidad con la que actuamos. Bien, pues tomemos conciencia de este peligro de delegar en las máquinas la toma de decisiones, porque esta es otra de las que también muchas de estas autoras hablan, el que en un momento determinado puede haber médicos, médicas que deleguen en la máquina un diagnóstico, porque ¿qué voy a saber yo más que la inteligencia artificial? Y esto es muy, muy, muy peligroso. O como lo que ha comentado Reme de Amazon a la hora de contratar, o como el abogado canario que está investigado por presentar recursos de apelación, citando jurisprudencia e informes oficiales inexistentes que se los había generado la IA. Y ejemplos de esto hay muchos que tenemos que tener en cuenta. Así que sí que vemos que efectivamente todo ese mogollón que habíamos visto, si lo vamos ya mirando con análisis más democrático, vamos entendiendo muchas de las cosas que al principio, cuando empezamos a leer, parecía todo, bueno, una cosa como que una nube, eso sí que era una nube de verdad que no entendíamos, ¿vale? Bien, pasa. Celia Moroya dijo que el patriarcado es un sistema metaestable de dominación y que sus formas se van adaptando. Por tanto, en esta nueva era, como dicen, en la que entramos, pues lógicamente también tendremos que tener en cuenta esto. Y desde luego, yo lo que me preguntaba era ¿por qué le llaman sesgo y no le llaman desigualdad? Es decir, el sesgo viene dado porque venimos de una sociedad desigual y por tanto los datos están mostrando la desigualdad en la que vivimos. También eso a mí me parece que hablar todo el tiempo, que además habla todo el mundo de sesgo, 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 es un neolenguaje para ocultar de lo que realmente estamos hablando. Y es que, claro, como dice una profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, dice, no hay una realidad analógica
libre de discriminaciones y una realidad algorítmica llena de discriminaciones. El algoritmo exhibe las discriminaciones existentes porque se nutre de sus datos. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Y los datos provienen de una realidad que es androcéntrica, desigual y misógina. Solo tenemos que pensar que en Wikipedia, que ahora ya ha quedado además con la inteligencia artificial, ha quedado ya fuera de juego, pero solamente había un 18% de biografías de mujeres. Y que la brecha de desigualdad histórica pues está ahí, en la sobrerepresentación de hombres y la infrarrepresentación de mujeres. Por tanto, ¿qué podemos esperar si se nutre de esos datos, ¿no? Entonces, yo también le quise preguntar a ChatGPT sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida de las mujeres. Y aquí, bueno, me hizo un cuadro precioso, ¿no? Pero yo, desde una mirada feminista, añadiría algunas cosas rápidas, porque sé que no tenemos mucho tiempo. Pero en investigación y salud, por ejemplo, pues lo que ya nos ha explicado aquí María Teresa Ruiz Cantero, si los datos son datos androcéntricos, si son datos mayoritariamente de hombres, a la hora de hacer investigación, a la hora de hacer diagnósticos, pues están absolutamente sesgados y por tanto no nos van a ayudar a dar respuestas ajustadas a la realidad biológica de las mujeres. Pero en el empleo y la economía todo el mundo preconiza la pérdida masiva de empleo. Y especialmente hay que decir que empleos muy feminizados, como son el de administración, el de asistencia, el de atención al cliente, etcétera, etcétera, pues van a ser los más afectados y que además los nuevos empleos que parece ser que evidentemente esta nueva tecnología podrá generar, necesitan de una gran formación tecnológica. No va a ocurrir como ocurrió con la revolución industrial, que se necesitaba de muy poca formación para que un agricultor pudiera empezar a trabajar en el ámbito industrial. Aquí necesitará de formación y precisamente las mujeres somos todavía a día de hoy, tenemos muy poca formación a nivel de alfabetización, pero también en ingenierías y en todos los que supone las licenciaturas STEM. Y claro, efectivamente, si además tenemos en cuenta lo que ha dicho Reme a la hora de los sesgos para la contratación, pues fíjate. Por tanto, en educación también tenemos que decir lo que han comentado ellos. A nivel general, el tener mucho cuidado con la cuestión de la delegación cognitiva. Es decir, pensar que las capacidades, somos seres con unas grandes capacidades, pero son capacidades que hay que desarrollar. Si vamos delegando memoria, si vamos delegando atención, si vamos delegando concentración, pues lógicamente esas capacidades, que son capacidades, irán aminorando. Y por tanto es una cuestión, un gran reto bajo mi punto de vista como docente que he sido, para lo que tendría que ser una nueva mirada sobre lo que tendría que ser la educación del siglo XXI. ¿Vale? Eso junto con la alfabetización para poder estar al amparo de la seguridad y para poder saber cuándo hay bulos, cuándo no hay bulos, cuándo es una noticia real, cuándo no, porque si no estamos expuestos efectivamente a la manipulación. Bien, y por tanto no digo nada si apelo a que son los valores que desde la coeducación siempre hemos nombrado, no estamos diciendo nada nuevo, estamos hablando de que los datos están sesgados, son desiguales y que por tanto habría que compensarlos. Estamos hablando de que los referentes femeninos son escasos y que habría también que equilibrarlos para llegar a una justicia algorítmica, como se ha comentado por aquí, y que desde luego habría que romper con esto que le llaman la cultura del bro, las fratrías que las mismas mujeres que trabajan en ámbitos tecnológicos dicen sentirse fuera de juego, porque se desarrollan en unos ámbitos muy de colegueo entre hombres que no tienen ni más ni menos que el objetivo de expulsar a las mujeres de estos ámbitos de empleo y de ocio digital, porque también las jóvenes, por ejemplo, dicen que cuando juegan online tienen en muchas ocasiones que ocultar su nombre, porque si no son ninguneadas o son como apartadas del juego por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay un tema también que no tenemos que olvidar, que es el tema de acostumbrarnos como se están acostumbrando nuestras jóvenes a que su cuerpo son datos,
fotos de su cuerpo son datos y son fracciones de su cuerpo. Y esto de alguna manera también ayuda al patriarcado a afianzar el que no somos seres, no somos sujetos, somos fracciones, somos parte de un cuerpo que está también a su vez vendido, que forma parte de ese gran producto que necesita la inteligencia artificial para seguir funcionando. Por tanto, necesitamos avanzar en regulación y en límites, pero lo tenemos muy difícil, como ya lo hemos comentado, porque no podemos olvidar el contexto en el que vivimos, que no es un contexto donde las democracias estén fortalecidas, sino que estamos en un contexto neoliberal donde el consumo es lo que prima y la desregulación. Por tanto, tenemos un tema bastante completo ahí. Bien, yo quiero terminar solamente con una mirada ya desde el imaginario patriarcal. Yo creo que el imaginario que la inteligencia artificial está reforzando es el que hay. El de la misoginia, el del sexismo, el de los roles, que no hemos puesto el chiste, pero yo no entiendo. Bueno. ¿Qué roles son los que está la inteligencia artificial mostrando? Pues evidentemente si pensamos en las Alexas, ¿vale? ¿Cuál es el rol de las Alexas o de las Siris? Pues de la secretaria, en el mejor de los casos, la madre o la cuidadora, que halaga, que acompaña, proveedora, ¿vale? Por tanto, ese imaginario que a mí el otro día me contaba una amiga, mi hijo se ha hecho una casa y mi nieto se pasa el día diciendo: Siri, enciende la luz, Siri, pon no sé cuántas, Siri. El imaginario es clarísimo. El imaginario es clarísimo, no hay que explicarlo, ¿vale? Por tanto, no hay nada nuevo. Yo lo que veo es que estamos evidentemente en un refuerzo del imaginario patriarcal y desde luego, como Rosa Cobo además explica, ella dice: de la nueva propuesta de feminidad normativa que exige a las mujeres, exige disponibilidad en el marco de un imaginario libertino que preconiza un todas para todos, rompiendo el contrato sexual que emanó de la Ilustración. Así que del algunas para todos y una para cada uno, este imaginario nos remite a un imaginario de todas disponibles para todos. Así que concluyendo, podemos decir que desde la reivindicación del derecho a una educación de calidad, no marcada por la diversidad sino por la aspiración de equidad, las mujeres debemos estar presentes, formadas, reivindicando, como nuestras antecesoras, el derecho a la educación de calidad, también en este momento digital, como ciudadanas, influyendo en los desarrollos tecnológicos y trabajando por la equidad y la justicia algorítmica. No puedo resistirme a mostrar esta última imagen. Muchas de ellas las tenemos aquí. Hemos encontrado mucho pensamiento de mujeres sobre este nuevo paradigma. Muchos varones, sin embargo, pensando en ganar dinero, a costa de, como expresa una mujer que a mí me parece interesantísima, que es la Tini Hebru, que no les ha costado nada, más bien les ha interesado poner en riesgo la seguridad por las prisas y la codicia. Y con esta imagen yo casi terminaba aquí, porque creo que es muy evidente. Claro, la reivindicación de la formación de las mujeres en tecnología tiene que ser, como siempre lo ha sido desde nuestras ancestras, el acceso a la educación y en cada momento lo que toca. Y lo que toca ahora es tecnología, porque ellas no estarían aquí pensando, escribiendo estos libros si no fuera así. Así que nada, muchas gracias y ahora esperamos alguna pregunta, aunque tenemos muy poquito tiempo, pero es muy importante también. Isabel, no tenemos micrófono. Toma. Eso, llévatelo para allá.
Bueno, muchas gracias, me ha parecido súper interesante. Quería insistir en lo que habéis dicho. ¿Me oís? Sí, sí. En todo lo que habéis dicho. Cuando habéis hablado de Ada Lovelace, he buscado rápidamente su relación con un varón y enseguida la he encontrado. He buscado Lord Byron, que era su padre, y enseguida me ha aparecido. Entonces, y el matemático con el que trabajaba también. ¿Qué? Y el matemático con el que trabajaba. Sí, bueno, pero he buscado Lord Byron y he buscado en relación con Lord Byron y enseguida me ha salido porque era su hija. O sea que es una forma siempre de unirnos a los varones, eso me ha llamado la atención. La otra cosa también me ha parecido muy interesante lo que dices, qué se puede llegar a hacer o qué es lo que están intentando todas estas sociedades privadas. Yo conté en un momento dado, y ahora no viene al cuento, pero lo que supone todo el movimiento trans, al margen de otras cosas del feminismo y demás, lo que supone a nivel de Dr. Frankenstein, el trabajar con montones de cuerpos que antes no estaban ahí, para ver cómo se reproduce la vida. Y entonces me parece que ahora lo veo muchísimo más claro que se está haciendo, y además pidiendo a los gobiernos que paguen, o sea, que salga del dinero público, o sea, eso me ha parecido revelador de lo más. Y bueno, también lo de la ONU, cuando estuve en la ONU este año con el 30 aniversario de Pekín, que insistían la mayoría de los sitios que las mujeres tenemos que estar en la inteligencia artificial, y nos quedamos fuera. Claro. Insistieron muchísimo y vuelvo a insistirlo porque es lo que más oí. Gracias. Es que Joan ya lo ha comentado, que el tema de los algoritmos, un algoritmo es el cómo se debe de hacer los pasos para realizar una tarea. Claro, sabemos que los hombres y las mujeres no siempre coincidimos en cómo pensar que se puede resolver una tarea o cómo mirar, ¿no? Analizar un problema y ver las soluciones. Entonces, si no estamos ahí, pues seguimos reproduciendo la mirada de los varones sobre el mundo, sobre las tareas, sobre cómo enfrentarse a los problemas y a las situaciones. Entonces, yo creo que tenemos que estar en todo. Las que ya no llegamos, pues sí, por lo menos como usuarias, porque y abrir los ojos a entender realmente con conciencia crítica, ¿no? Sobre todo esto que es un gran reto. Ahí teníamos, espérate, las películas y los chistes. ¿El chiste dónde estaba? Dime en qué día. En donde ponen los sesgos. Venga, oye. No va. Yo tengo cosas. Ahí. Tocan el sesgo. No. Ahora. Sí, pero no era. Vale. Bueno, ahora sí que va. Bueno, yo creo que este es un tema, o sea, la IA está invadiendo ya todo nuestro mundo, lo está haciendo desde hace mucho tiempo, con una eficacia que hasta hace nada posiblemente no sé si hasta desconocida, porque muchas de las cosas que hemos manejado eran IA ya y sin embargo no lo teníamos claro, ¿no? Quizás por esa razón también hemos sido tan inconscientes como seres humanos a la hora de aportar información privada, ¿no? Pero para mí el problema radica, como siempre, en qué hacer para que las cosas no se desmadren, o dicho de otra manera, qué hacer para que controlemos hacia dónde queremos que la IA vaya, ¿no? Y ahí es donde no soy demasiado optimista, francamente, porque creo que a quien tenemos enfrente es absolutamente poderoso y quienes tenemos conciencia de que los sesgos hay que cambiarlos, pues somos como pulguitas, ¿no? ante estos grandes, ¿no? Ante estas estructuras. Y luego también relacionado con qué podemos hacer para ello. Entonces, la respuesta, como para mí siempre está en la educación, pues ahí tampoco lo tenemos muy bien.
ahí tampoco tenemos mucho que ganar en estos momentos, sobre todo cuando tenemos a una coeducación que está en la UCI, ¿no? No sé, yo creo que de todas las opciones que nos habéis planteado, quizás yo estoy más en la línea de quienes ven la problemática, y sobre todo me ha gustado muchísimo todo lo que nos habéis explicado sobre la justicia algorítmica y no caer en la delegación cognitiva. O sea, me parece que esos dos conceptos son fundamentales y me parece que eso requiere de la responsabilidad por parte de la humanidad. Quizá por esa razón soy también pesimista. De totes maneres, en tota la història de que estem parlant, per exemple, jo estic traient-vos un resum de l'entrevista a Eudald Carbonell. Ell està convençut de que la IA ens farà transhumans, aquesta és la paraula que utilitza, i ell dirà que millorarà l'espècie mitjançant la tecnologia, i està convençut de que això representa un salt respecte al passat de 500.000 anys. I damunt té l'acompanyament d'unes inversions brutals. És més, ell vaticina la Guerra Mundial en 7 o 10 anys per la fusió o la brega pel control de tota l'estructura de terres rares, de tot el que es necessita. Yo, desde luego, en el ámbito de la educación, es que además me llama mucho la atención el hecho de que precisamente en estos momentos que la educación en general está en un ámbito que tiene que ver más con el entretenimiento, más con una manera de no enfrentar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, de lo que es la lógica, la crítica, todas las capacidades humanas que necesitamos más que nunca para poder analizar la realidad, para poder analizar el mundo, que siempre ha sido necesario, obviamente. Pero precisamente me llama la atención que en estos momentos, que más los necesitamos, porque estamos hablando de eso, de delegación cognitiva, de que las capacidades se las estamos delegando a la máquina, pues justo en este momento la educación está en una situación de crisis total, desvalorizada, no digamos lo que es la escuela, la educación pública, ¿no?, que es la que debería de ser garante de ciudadanía, garante de alfabetización digital fundamental para poder armarnos, ¿no?, con capacidades para no ser engañados, para no ser manipulados. Y justo en este momento a mí me llamaba mucho la atención decir, bueno, es que es casualidad, aquí no hay nada casual ya. Yo no creo en nada que sea casual. Porque claro, vamos a un mundo en donde el tema porque según dicen, ¿no?, va a haber una cantidad de desempleo masivo que tendremos que ir pensando qué tipo de sociedad vamos a generar para todas esas personas que no van a tener un empleo. ¿A qué se van a dedicar? ¿Al entretenimiento? ¿A estar con la maquinita todo el día? Porque claro, si no desarrollamos capacidades que sería lo suyo, ¿no? Eso ha sido siempre el sueño de las capacidades del ser humano para desarrollar creatividad, si eso no está unido a la educación, pues es que realmente nos están preparando un mundo en donde estemos todos en la pantallita. Pero Josefina, tendrás que educar personas que superen a las máquinas. A ver, yo creo, así todo, a ver, mi posición es muy pesimista, pero yo creo que así todo hay que luchar hasta el último momento. Ya sé que no te gusta el término luchar, pero hay que hacerle frente hasta el último momento. Es decir, yo soy la primera que no va a parar de intentar introducir elementos de contraste cada vez que me meto en la IA. Pero bueno, es que si miramos a la historia del siglo XXI y del reciente siglo XX, pues es que no tenemos muchos elementos para la esperanza, francamente. No, pero la esperanza son, bueno, ya no tenemos la foto, la esperanza son todas esas mujeres y muchas más que sí que ellas están pensando, están denunciando, están escribiendo, están investigando, porque algunas de ellas, como esta que yo he dicho, que es mi héroe, mi heroína total,
Ella estuvo trabajando en Google, fue expulsada de Google porque cuestionó los métodos de Google y la rapidez con la que... La tiene Helblu, es de origen etíope. Y la tiraron de Google, que ella estaba trabajando ahí como ingeniera, porque cuestionó. Entonces, bueno, yo sí que confío en esta y otras tantas que no conocemos, no le ponemos cara ni nombre, pero que están ahí y están pensando y están denunciando. Y además con datos encima de la mesa, ¿no? Como decía Joan, no así en plan de lucubrar, no, con datos. Entonces, bueno, yo para mí esa es la esperanza, ¿no? Sí, claro. Ponemos un chiste para acabar. Venga, vamos a poner el chiste, que no nos ha dado tiempo. Para que veáis, a ver, preguntamos si tiene sesgo la inteligencia artificial, si o no. No, voy a solucionarlo en la reunión de Londres. Sí, de acuerdo. Oye, te tengo que dejar, que tengo una cita y aún no he reservado ni restaurante, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, adiós. Asistente, busca un restaurante para cenar esta noche. He encontrado 10 restaurantes cerca de ti. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero un italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? ¿Para 2? ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para mí. Y no eres el único. ¿Perdona? Reservaré a las 9. No. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Mejor a las 10? No, quiero decir que ¿qué has querido decir con eso de las 10 de la hora? No, con lo que has dicho de Susana de que no soy el único. Me gusta más Marta. Pero vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué viene Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Me estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Oye, mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, ni existes, hombre. ¿Qué hago yo razonando con una máquina? Confirmado entonces. Mesa para 2 en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las 9:30. ¿Alguna cosa más? Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años, luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol, entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado 3 tanatorios cerca de ti. Martuki,